Está en línea con nosotros el diputado nacional por la provincia de Santa Fe, y él se llama Esteban Paulón. ¿Qué tal, Esteban? Hace un tiempo que no hablábamos. Marcela Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buen sábado. ¿Cómo Bien, andan? bien, bien. Bueno, no quiero ser descortés y justo estábamos hablando de esto porque estaba presentando lo que vamos a hablar en un rato con José acerca de las apuestas deportivas, y me parece un despropósito no preguntarte si tenés alguna opinión sobre esto, sobre qué es lo que te pasa cuando ves la cantidad de publicidades que hay en un país que está sufriendo una recesión enorme, en una sociedad que tiene a jóvenes con altos niveles de problemas de salud mental, y que lo único que se ve cuando se ven los partidos mundiales es personas que te están todo el tiempo diciendo apuesta deportiva, jugá, jugá y jugá. No, comparto lo que vos planteabas y es una preocupación que nosotros expresamos en el proyecto que se votó el año pasado, proyecto de ley para regular todo lo que tiene que ver con ludopatía, que prohíbe directamente la publicidad de todas estas casas de apuestas en eventos deportivos, en eventos culturales que incentivan permanentemente la timba, ¿no? Yo pensaba este mundial es el mundial de las apuestas, no solamente por el cooling break y todas las publicidades, Sí. todos los ídolos deportivos que medio como en chiste después dicen, y si sos menor no juegues, parece que eso desincentivaría todo el otro estímulo que hay, sino también porque de hecho, la propia billetera virtual más popular de Argentina metió ahí un PRODE que te aparece cada vez que vas a pagar un kilo de papa en la verdulería, ¿no? Entonces hay como una tendencia a incentivar el juego, y obviamente en las personas menores de edad que tienen menos herramientas para discernir algunas cuestiones, pues es que esto está íntimamente ligado con el sobreendeudamiento y la falta de posibilidad de pago, la mora en lo que tiene que ver con las deudas que muchas veces se generan con estas propias aplicaciones de apuestas o con las billeteras. En los jóvenes de 16 a 25 años llega al 40%. Claro. Y en parte es este endeudamiento, ¿no? Pensar que como no llegó a fin de mes, en la crisis económica, si le juego, si le acierto al PRODE, me gano 2.000 pesos, me gano 3.000 pesos, me gano 10.000 pesos, después cuando sacás la cuenta al final, obviamente, si no ganaran los que son los dueños de las aplicaciones, no existirían las aplicaciones, así que seguramente vos no vas a ganar en la apuesta, ¿no? Y es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa, y lamentablemente el gobierno tomó otra dirección, porque el proyecto de ley que envió el gobierno al Senado para taponar el proyecto que nosotros aprobamos en diputados, legaliza abiertamente lo que son todo el mundo de las apuestas, ¿no? Le quita cualquier tipo de restricción con la excusa de ordenar algunas cuestiones, no se habla de las publicidades, no se habla de todos estos incentivos de recompensa que tienen estas aplicaciones que dicen, entrá y te doy 100.000, entrá, los primeros 200.000 los pongo yo, ¿viste? Y vos entrás y jugás con los primeros 200.000 y después te generas una deuda que es imposible. Así que te diría que es una epidemia de las más graves, cruzado con lo de salud mental, como bien vos lo decías, y con un fuerte impacto en sectores populares y en jóvenes, que lamentablemente se están criando en una cultura no solo de lo que vemos en las plataformas y en los dispositivos, que es un tema que también estamos abordando con distintos proyectos ahí en la Cámara de Diputados, pero también con este incentivo demencial al mundo de la apuesta permanente, ¿no? Esteban, el gobierno en los últimos días vino con esta arremetida de instalar agenda diciéndonos que ellos ya están encaminados con un Milei que quiere reelegir en el 2027, que tiene altas posibilidades de ser reelecto en el 2027, pero cuando uno sale a la calle se da cuenta que la recesión hace que la caída del consumo se siga incrementando. A su vez, no hay una subida de salario, porque seguimos con los salarios planchados, y eso hace que la recaudación de las provincias esté cada vez peor. ¿A quién le quiere hacer creer el gobierno el verso de que Milei tiene chance de ser reelecto en el 2027? ¿Qué te pasa con esto que en los últimos días quiso instalar el gobierno como conversación política? Poco anticipado, ¿no? Si el gobierno estuviera tan tranquilo de que llega cómodo a la reelección, no estaría un año y medio antes agitando su propia reelección, ¿no? La verdad que evidentemente el gobierno conoce su debilidad, parte de esa debilidad la está gestionando con la modificación del sistema electoral, porque la obsesión y te diría
casi la manía que tiene el gobierno con eliminar las PASO y tratar de cambiar el tema electoral tiene que ver con que sabe que no están, que si tiene que ir una elección con todos los pasos que habitualmente tienen las elecciones, sí, llega muy debilitado, ¿no? Y aprovecha un poco el desorden de la oposición, que obviamente las distintas expresiones de la oposición todavía no terminamos de ser demasiado claros en cuanto a proyectos, en cuanto a espacio, en cuanto a armado. Hay obviamente una situación concreta en el principal partido de oposición, que es el peronismo, que está en un estado de deliberación, de debate y muy cruzado por una interna que desde afuera los que no somos peronistas la vemos con preocupación. Bueno, sobre eso te iba a preguntar. Que el peronismo se ordene, ¿no? Claro, sobre eso te iba a preguntar, porque si uno se pone a pensar en qué es lo que le pasa a las fuerzas políticas opositoras, claro, la oposición más fuerte por cantidad de representantes, por números que sacaron en las elecciones, es el peronismo en sus diferentes facetas, ¿no? Que hoy están encima muy exacerbadas. Ahora, Máximo está tratando de agredir todo el tiempo a Axel para que Axel, como si fuese un niño, se enoje y le devuelva algo. Y Axel por lo pronto dice, yo lo que no quiero es ganar una discusión, sino ganar elecciones, que es lo último que se conoce a nivel comunicacional de funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Todo esto dilata en una sociedad que vive de ansiedad en ansiedad, y que nosotros también, los que analizamos la política, y los periodistas y también los dirigentes políticos, empiezan a preguntarse por qué ya Axel no dice que tiene que lanzarse a presidente cuando todavía falta toda la mitad del 2026 y recién, si no adelanta el gobierno de elecciones, estamos hablando de octubre del 2027. Entonces, es como que lo que yo noto es esta incompatibilidad entre la velocidad de la diaria de las grandes ciudades. Vos por suerte tenés la posibilidad de salir de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cosa que no me pasa a mí cada tanto, porque sos un diputado de la provincia de Santa Fe, y ves seguramente mucho más palpable que yo la diferencia de velocidades de lo que pasa cuando uno sale del AMBA. Pero sí lo que sabemos es que en una sociedad repleta de incentivos de redes sociales, eso genera una sociedad muy ansiosa que tiene muy poco que ver con los tiempos que maneja la dirigencia política. Sí, bueno, a ver, yo no soy quien para darle lecciones al peronismo. Sí, nosotros del Partido Socialista estamos enfocados en tratar de poner una mesa, poner el mantel en la mesa y tratar de ser un espacio que a través de ciertas ideas y determinadas ideas que creemos que tienen que ser parte del proyecto para la República de Desarrollo para Argentina a partir del 10 de diciembre del 2027, pueda ser atractivo para que distintos actores nos empecemos a sentar y a dialogar. No le pongo nombre y apellido porque la verdad es que el nivel de destrucción al que está llevando Milei la situación en Argentina seguramente nos va a exigir un esfuerzo incluso muy superior al que hemos hecho en otros momentos de amplitud política para sentarse y dialogar y construir. Ahora, ¿sobre qué vamos a construir? Si la pelea o la discusión es sobre nombres, como pareciera ser que hoy es lo que prioriza o es lo que más se ve de la discusión de distintos sectores de la oposición, bueno, y no lo digo solamente por el peronismo, ¿no? También estamos hablando de Patricia Bullrich, de Mauricio Macri, sectores con los cuales uno no tiene nada que ver, pero... Victoria Villarruel. Victoria Villarruel, que ellos, ¿qué ideas tienen? ¿Qué están proponiendo? ¿Qué es capitalizar el enojo de cierto sector de la población, o va a haber una propuesta sobre la cual uno después puede opinar o no, puede acordar o no, puede decidir construir o no? Y reitero, ¿no? Sectores con los cuales uno no va a construir, ni con Patricia Bullrich, ni con Victoria Villarruel, ni con Mauricio Macri. Pero quienes sí tenemos ideas similares, o quienes creemos que el proyecto o el proceso de Milei es negativo, quienes sabemos que la gente no aguanta más. Vos me decías lo del interior. Mira, hay un gran mito acá con el tema del sector agropecuario. Hoy el sector agropecuario está con la menor rentabilidad en décadas. Se vendió 30% menos de maquinaria agrícola. Esos son menos puestos de trabajo industriales en un montón de pueblos pequeños o de ciudades pequeñas, intermedias,
de 10, 15, 20 mil habitantes que tienen en la metalmecánica su principal fuente de ingreso. Y eso mueve el que vende la camioneta, y eso mueve el que manda al hijo a la ciudad a estudiar en la universidad. Digo, todo ese circuito está parado para que veamos la dimensión, porque acá se habla de sectores que están funcionando. En todo caso serán sectores que le permiten al gobierno traer algunos dólares o tener algunos dólares ahí dando vuelta. Pero la verdad que no son sectores que estén funcionando, ni que estén generando desarrollo ni crecimiento para Argentina. Un crecimiento de un asiento contable que no llega a la gente. Entonces digo, hay poca paciencia, hay poco margen de aguante de mucha gente porque le está pasando muy mal. Sí, tenemos que dar una señal clara de que somos serios, de que estamos empezando a pensar sobre la base de algunas ideas y de algunas propuestas concretas, y en función de eso después de empezar a construir una herramienta política que comparto. No, entiendo la ansiedad y la necesidad de una parte importante de la población. Creo que hay tiempo todavía, pero para lo que no hay tiempo es para decirle claramente a la gente qué modelo de país queremos construir a partir del 10 de diciembre de 2027. Eso tiene que ser nítido, claro, lo tenemos que expresar en el Congreso. Nosotros después del receso, a partir del principio de agosto, vamos a estar también presentando distintos proyectos de carácter económico, para la vivienda, ambientales, un montón de temas, para ir contándole a la gente qué queremos hacer o qué vamos a hacer o qué nos gustaría que suceda en Argentina una vez que termine el experimento de Javier Milei. Sabés que me acordaba de una de las veces que charlamos y te entrevisté hace un par de años atrás, y hicimos una entrevista y le recordamos o le decimos a la audiencia que yo te entrevisté todo el tiempo en femenino. Y por ejemplo, me acuerdo que te dije, vamos a hablar con la diputada nacional Esteban Paulón. Bueno, esto tiene que ver porque vos sos, además de un dirigente y un diputado nacional, sos director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+. Y quiero linkearlo esto con, iba a preguntarte cuáles son los desafíos que tiene para proponerle al electorado del progresismo, y ahí se me ocurrió empezar a hablar de estas cosas, recordarte esto que nosotros hicimos hace un par de años atrás para reforzar lo importante de las minorías y todo lo que tiene que ver con las diversidades. Sí, pero que tiene que ser parte de un proyecto que le cierre a fin de mes a la gente en el bolsillo. O sea, nosotros tenemos que lograr correr, porque mira, desde la derecha y de la extrema derecha se ha intentado instalar que el progresismo es política de las causas, feminismo, ambiente, LGBT, antirracismo, etcétera, pero no una política del modelo de sociedad. Y yo soy un militante socialista, el socialismo tiene una idea de sociedad, que obviamente incluye a las personas LGBT, incluye la equidad y la igualdad entre varones y mujeres, incluye la lucha antirracista, antifascista, pero que también tiene un pensamiento económico que cree que la sociedad tiene que desarrollarse, que los sectores que menos tienen que tener las mismas oportunidades, y que cree en la movilidad social ascendente, que cree en la universidad pública. Entonces, hay que enfocar y reforzar las causas, porque son parte de nuestra identidad, a la par que le contamos a la sociedad cómo vamos a hacer para que la economía crezca y llegue la gente a fin de mes. Porque sobre esa falsa dicotomía que ha planteado la extrema derecha, es que muchos de estos gobiernos llegan al poder. Porque dicen, no, bueno, al final la culpa de todos los males es que se hizo, ¿viste eso de te pasaste no sé cuántos pueblos? Sí. Bueno, se hizo política de género y no política económica. Bueno, ojo con eso, porque también son herramientas que ha usado la extrema derecha. Nosotros, quienes nos consideramos progresistas, de izquierda, del campo nacional y popular en Argentina, tenemos que demostrar que, al contrario, que una sociedad integrada en las causas es una sociedad que tiene más chance de ser una sociedad más rica, más desarrollada, más feliz, y le da oportunidades a todas las personas, porque elimina cualquier barrera que pueda existir para que cada persona se desarrolle libremente y de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a su proyecto de vida. Y eso lo tenemos que demostrar, porque hay como un estigma ahí de decir, bueno, no, son buena gente, sí, defienden los derechos. Bueno, cuando está en riesgo la democracia, o Milei dijo homosexualidad, pedofilia, salgo a la calle y los acompaño porque son buena gente. Pero después cuando lo voto a Milei porque me resuelve la economía. Bueno, nosotros también tenemos que poder resolver la economía. Hoy hay gobiernos en el mundo progresista, el de España,
allá de algunas cuestiones políticas internas, en términos económicos, hoy España es la economía de la Unión Europea que más crece. Sí. Y tiene una política totalmente opuesta a la política que tiene Javier Milei aquí en Argentina. Entonces, es posible y es necesario una política progresista en términos económicos e industriales y una política progresista también en términos de derechos. Sabés que hace un par de programas atrás comenté un artículo de Jean-Luc Mélenchon en El País, hablando un poco de las fuerzas progresistas en Francia, y él ponía el ejemplo de Pedro Sánchez en España y decía que había tenido el manejo político para que no le voltearan el presupuesto, que es un presupuesto del español muy distribucionista, y que en realidad eso tuvo que ver con, al pasar una legislatura y otra y mantener el mismo presupuesto, eso vino a incrementar mucho más fuertemente esta idea de distribución en la sociedad de claro. La recaudación del Estado. Entonces terminó Totalmente. Siendo algo muy importante para el desarrollo de su gobierno. ¿Dónde te ves para finalizar? Después me imagino que como siempre en unos meses vamos a volver a hablar, pero en este tiempo, ¿dónde te ves que podés llegar a ser más útil en tu tarea política? ¿Con una mirada nacional, provincial, construyendo desde el progresismo, desde el centro? En principio creo que digamos, nosotros como partido político, el Partido Socialista, después de mucho tiempo recuperó una voz nacional en el debate público, en el debate de las ideas. Somos un partido de ideas desde hace 130 años. Muchas de las ideas progresistas de Argentina, en términos de derechos liberales, en términos de derechos laborales, también han venido de un partido de ideas. Después, obviamente, distintos gobiernos y el peronismo con un protagonismo importante las fueron implementando, pero muchas de esas ideas nacieron de dirigentes socialistas y creo que ahí tenemos que cuidar ese espacio nacional de visibilidad, así que no me veo, en un cargo específico, diputado, senador, sino aportando ideas y siendo una de las caras que el socialismo pueda plantear en una mesa donde distintos actores podamos confluir para construir esa agenda que necesitamos en Argentina a partir del 10 de diciembre del 27. A Santiago Caputo, discriminador, islamófobo, ¿vos lo abrazarías o primero dirías, che, sos un ignorante, no te mereces mi abrazo? No hay posibilidad, porque aparte es la persona que está haciendo la arquitectura de la entrega de los recursos a Argentina. No hay ninguna posibilidad de ningún abrazo con Santiago Caputo. Te diría que lo de discriminador, financiar y armar todos esos streaming carajo, la derecha diario, el discurso de odio, tiene que ver con tenernos entretenidos también discutiendo cuestiones que son importantes para la sociedad, mientras él y un grupo de personas están distribuyendo muchas de las empresas privatizadas y de sectores estratégicos. Así que creo que en algún momento la justicia deberá llegar allí también para investigar su rol, que es un rol que por decisión del presidente y del mismo está un poco por fuera de los controles, porque es una irregularidad total que el principal asesor del presidente tiene un contrato de locación. No es ni siquiera funcionario público, ni siquiera estaría sujeto al escrutinio al que estuvo sujeto Manuel Adorni. Imagínate lo injusto que es todo. Así que con Santiago Caputo ni a la esquina. Esteban, buen fin de semana, te mando Igualmente. Un abrazo y gracias por estos minutos como siempre. No, gracias a ustedes, hasta luego, buen fin de semana. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros era Esteban Paulón, quien es diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Él es socialista y está dentro del bloque Encuentro Federal. Esteban Paulón aquí en el streaming de Paso a Valores y volvemos a él.